Hola, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarlos a través de esta vía. Espero que la materia de fundamentos del derecho esté siendo de su agrado. Voy a aprovechar esta breve charla para hacer énfasis en algunos de los aspectos más importantes que hemos visto a lo largo de esta semana. Para empezar, ¿qué es el derecho? El derecho podemos definirlo como aquel conjunto de normas jurídicas que regulan la vida del hombre en sociedad. Ciertamente existen otras definiciones como hemos visto a lo largo de estas semanas, por ejemplo como orden coactivo que regula la conducta humana o también orden prescriptivo que regula la conducta humana, entre otras. El derecho es uno de los elementos que conforman un Estado. Un Estado se conforma por lo que es su orden jurídico, es decir, su derecho, el gobierno, el territorio, la población y la soberanía. Básicamente lo que es el derecho podemos dividirlo en lo que es derecho público y derecho privado. Dentro del derecho público vamos a encontrar diversas ramas que regulan una relación jurídica entre el Estado y los particulares o bien entre el propio Estado. Mientras que por su parte en el derecho privado vamos a encontrar aquellas ramas jurídicas que regulan relaciones entre los particulares. Ejemplos. Dentro del derecho público encontramos a lo que es el derecho constitucional, el derecho procesal, el derecho penal, el derecho fiscal, el derecho administrativo, entre otros. Mientras que en el derecho privado encontramos algunas ramas del derecho como lo son el derecho civil, el derecho familiar o bien el derecho mercantil. Existen diversas normas, como son las normas religiosas, los usos y convencionalismos sociales, las normas morales y las normas jurídicas. Hemos visto que estas tienen ciertas características, pero haciendo énfasis en lo que son las normas jurídicas, estas tienen las siguientes características. Son coercibles, son bilaterales, son heterónomas y son exteriores. ¿Qué quiere decir cada una de estas? Son bilaterales porque si una persona tiene un derecho, otra tiene una obligación, es decir, hay derechos y obligaciones. Vamos a poner un ejemplo. Una persona le renta a otra un bien inmueble. El arrendador, es decir, el dueño de la casa que se está rentando, tiene el derecho a recibir la renta, pero a su vez tiene la obligación de entregar el bien para que el arrendatario pueda usarlo. Por su parte, el arrendatario tiene una obligación. La obligación es el de pagar la renta, mientras que tiene el derecho de recibir el bien inmueble para su propio uso. Son coercibles porque su cumplimiento es forzoso. ¿Qué pasa cuando una norma jurídica no se cumple? Se puede hacer cumplimiento forzado de la acción. Pero aquí hay que entender algo muy importante. No nos podemos hacer justicia por propia mano. La única persona autorizada para utilizar la coacción, es decir, el cumplimiento forzado de la acción, es el Estado. Y reitero, es una persona. Hay dos tipos de personas, las personas físicas y las personas morales. La persona física somos los seres humanos, mientras que las personas morales son aquel conjunto de personas físicas que tienen un fin en común. Ejemplos, la sociedad de las asociaciones, pero también lo que es la federación, los estados y los municipios son personas morales. Son exteriores porque de su cumplimiento derivan repercusiones sociales, repercusiones exteriores. Y finalmente son heterónomas porque unas personas dictan estas normas que tienen que ser cumplidas por otras. Es decir, nosotros mismos no dictamos las órdenes jurídicas, a diferencia de otras como las normas morales, por ejemplo. Bueno, hemos visto otros puntos importantes del derecho. Por ejemplo, las normas jurídicas tienen ciertas jerarquías. Hay diversas jerarquías de las normas, pero la más importante es la Constitución, seguida de lo que son los tratados internacionales, las leyes federales, las leyes locales, los reglamentos e incluso la costumbre. Lo que es la Constitución, los tratados internacionales y las leyes federales son las leyes supremas de lo que es la Unión, es decir, de la Federación. Por su parte, claro, son importantes las leyes locales. Cada entidad federativa tiene algunas leyes locales. Pero ¿qué pasa cuando si estas leyes locales llegaran a tener alguna contradicción con las leyes federales? Lo que se debe hacer es que deben operar las leyes federales y las leyes locales deben ser suprimidas. Esto siempre y cuando exista alguna contradicción entre ellas. De lo contrario, no hay ningún problema. Por ejemplo, si ustedes ven, hay algunas ramas del derecho en donde solo existen leyes federales. Por ejemplo, en materia laboral, no importa dónde estemos, todos nos regimos por la ley federal del trabajo. Pero existen algunas ramas del derecho, por ejemplo, lo que es el derecho civil, en donde, aparte de que tenemos normas federales, tenemos normas locales. Por ejemplo, cada entidad federativa tiene su propio código civil y en el propio código civil de una entidad federativa podemos encontrar diferencias importantes con otras entidades federativas. Dentro de alguno de los foros había puesto como alguno de los ejemplos el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Bueno, depende de qué entidad federativa estemos hablando. En algunos estados, el matrimonio es la unión entre dos personas, pero sin distinguir sexos, mientras que en otras entidades federativas el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Entonces podemos ver que cuando hay leyes locales puede haber diferencias entre sí. Estas diferencias son perfectamente válidas. Lo que no se vale es que una norma local contradiga una norma federal. Otros aspectos importantes de la norma jurídica son los ámbitos de validez. Las normas jurídicas tienen ciertos ámbitos de validez, en lo que es el ámbito espacial o territorial, el ámbito temporal, personal y el material.
El ámbito espacial a qué se refiere al territorio. Las normas jurídicas se aplican en un territorio determinado. Por ejemplo, si estamos hablando de una norma federal, aplica en todo el país. Si estamos hablando de una norma local, aplica únicamente en una entidad federativa. ¿Qué pasa fuera de la entidad federativa? Ya no tiene ninguna validez. El ámbito temporal es el lapso en el que opera una norma. Cuando sale, digamos, una nueva ley, esta tiene que ser conocida por todos. Hay una de las características es que tienen que serse públicas, es un principio del derecho. Cuando se crea una ley federal, esta debe dar a conocer a todo el público a través del diario oficial de la federación. Pero ¿qué pasa cuando sale a la luz una nueva ley, pero esta ley es del orden local? Tiene que ser publicada en la Gaceta o en el periódico oficial de cada entidad federativa. Cada una de las entidades federativas tiene su propio periódico Gaceta, así como existe el diario oficial de la federación. El que una norma sea publicada el día de hoy no significa que hoy o mañana va a empezar su vigencia. A lo mejor puede empezar su vigencia mañana, en una semana, un mes, no lo sé, depende de qué. La propia ley nos lo va a decir. Las leyes tienen ciertos artículos, se llaman artículos transitorios, y en ellos se establecen las reglas de operatividad. En los artículos transitorios se nos va a establecer cuándo va a empezar a valer una norma jurídica. A veces nos encontramos con que una norma jurídica es publicada hoy y a lo mejor su vigencia empieza hasta dentro de 6 meses, o a lo mejor un año, o a lo mejor incluso dentro de varios años. Eso se refiere a lo que es el ámbito territorial y el ámbito temporal. Lo que es el ámbito material es a qué materia del derecho nos estamos refiriendo. Como había platicado hace rato, hay diversas ramas del derecho: laboral, agraria, penal, civil, etcétera. Y el ámbito personal, ¿qué personas están involucradas dentro de la misma? Bueno, hasta aquí es un poco de lo que hemos llevado dentro de estas semanas. Espero que esta plática haya sido de su interés, y por favor, cualquier duda, comentario, estamos a sus órdenes a través de lo que es el correo institucional. Fue un gusto saludarlos. Hasta luego.